Buenos días hermanos, bienvenidos a este servicio de hoy. Como siempre es un honor para nosotros poder estar aquí todos reunidos para alabar a Dios, para darle gracias, para obedecer sus mandamientos. Eh, Antes de empezar quisiera que me acompañara en oración. Padre Santo, Señor, gracias por este día, gracias por el descanso que nos diste, porque nos diste la oportunidad, Señor, de levantarnos en un día nuevo, nos diste la vida y la fuerza, Señor, para estar aquí, para darte gracias, Señor, para adorarte, para alabarte, porque solo tú eres digno de todo honor y toda gloria. Señor, en este momento te queremos pedir por cada una de las personas que están en este servicio, para que bendigas sus hogares, para que los bendigas a ellos, para aquellos que están, que aún no se han conectado, pero se van a conectar en un momento, también bendícelos a ellos, Señor. Y bendice este servicio, Señor, para que todo lo que hagamos sea agradable ante tus ojos, que suba como un aroma agradable ante ti, Señor. Que los cantos sean de corazón, que salgan de nuestros labios con sinceridad y que sean realmente como una oración y una alabanza hacia ti. Que las oraciones sean guiadas por el Espíritu Santo y sea el Espíritu Santo en cada corazón, Señor. Que tomemos la cena de la manera que tú quieres que la tomemos, de una manera digna y consciente de recordar ese sacrificio y ese amor tan grande que tú tienes por nosotros, Señor. Y que obedezcamos ese mandamiento de una manera de acuerdo a tu palabra, Señor. De la misma forma que la enseñanza sea guiada por el Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo en cada corazón para guardarla y para aplicarla y para poder enseñarla a otros, Señor. Señor, te agradecemos por este día, te agradecemos por todas las bendiciones y te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en su nombre oramos. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos. Este día vamos a cantarle al Señor con toda la felicidad. También es una forma de agradecerle a Él por todas las cosas que nos da a cada instante. Así que vamos a comenzar con un canto que incluso es preferido para mí. Se llama Porque Él vive. Y los invito a todos a cantar. Así que vamos a comenzar. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará
mi vida un día enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive. Seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a seguir con el siguiente canto, que se llama ¿Qué me puede dar perdón? Así que voy a tomar un poco de agua y los invito a todos a cantar. Cantemos. ¿Qué me puede dar perdón? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a tus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Dios los bendiga, hermanos. A continuación, la lectura. Buenos días, hermanos. Qué alegría estar con ustedes esta mañana. El día de hoy vamos a tener nuestra lectura del Salmo número 16, para los que quieran buscarlo ahí en sus Biblias, el Salmo número 16 de David. Dice así, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vamos a orar, hermanitos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú tienes un plan maravilloso para nosotros. Desde un comienzo, Padre, tú querías que nos deleitáramos en tu presencia, Señor. Y por causa del pecado, no tuviste que separarte de nosotros, Señor, pero también proveíste a tu Hijo, el Cordero, para que diera su sangre por nosotros y pudiésemos, Padre, otra vez estar en comunión por siempre contigo, Padre. Gracias. Sabemos que no entendemos la profundidad de tu sabiduría y de tus obras, pero en lo que entendemos, Padre, te agradecemos, te pedimos que nos abras más nuestros ojos para ver cuánto tú nos amas y cuán maravillosos son tus planes para nosotros. Padre, bendícenos esta mañana, permite que tengamos un hermoso servicio de alabanza a ti y que todo sea para tu honra y gloria. Bendícenos, Señor, y protégenos de todo mal. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, continuando con los cantos, vamos a cantar Oh excelsa gracia del amor. Cantemos. Por fe en Jesús y el Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Aun cuando él nada tenga aquí, su gran herencia tiene sí. Arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Amén, hermanos. Vamos a continuar ahora con otro canto que se llama A Jehová invocaré. Después de este canto viene la cena del Señor. Es que cantemos A Jehová invocaré. A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca,
que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré. Amén, hermanos. Dios los bendiga. A continuación la cena. Muy buenos días, mis hermanos. Es un placer estar aquí con todos virtualmente esta mañana. Es un placer poder cantarle a nuestro Señor, escuchar de su palabra y qué acorde estuvo el salmo que leímos profético allí en donde decía que su cuerpo no iba a ver el Seol, ¿no? Refiriéndose a que Jesús iba a vencer la muerte y que no iba a experimentar que su cuerpo no se iba a descomponer. Y en esta mañana vamos a tomar tiempo para acordarnos exactamente de ese sacrificio que hizo Dios por nosotros. Es el momento más importante de la vida del cristiano, el que hacemos cada primer día de la semana. El Señor Jesús nos dijo que lo hiciéramos así para acordarnos de ese sacrificio, para que no fuera en vano en nuestras vidas. Es muy fácil cuando uno hace una cosa repetitiva que pierde el sentido, que ya no tenga tanta importancia. Un ejemplo sencillo es, por ejemplo, yo con mis hijos. Yo les digo a mis hijos que los amo tanto que ya les da pereza cuando lo oyen. Ya dicen, no, otra vez mi papá diciéndome que me ama. Y uno puede tomar la cena del Señor de esa manera. Otra vez voy a tomar este pan, otra vez este vino. Pero no es así, hermanos. Estamos haciendo una cosa extremadamente importante. Estamos acordándonos que el cuerpo de Cristo fue entregado voluntariamente por cada uno de nosotros, que Él derramó sangre en esa cruz con dolor intenso, que llevó nuestros pecados en sí mismo sin Él haber tenido ninguna culpa. Y todo para podernos dar esperanza de vida y entrada amplia en el cielo. Así que en este momento les pido que por favor se olviden de todo lo que esté pasando en este mundo, de elecciones, de falta de trabajo, de enfermedades, de necesidades, de hambre, de frío, de lo que sea que los está incomodando, o hasta de las cosas alegres, de cumpleaños, aniversarios, de trabajo y cosas buenas que nos estén pasando. Olvidémonos de esas cosas que son sin importancia comparadas con la sangre y el cuerpo de Cristo. Así que al tomar este pan por el cual vamos a orar en este momento, y cuando usted lo parte allí en su casa, usted está en comunión con todos los hermanos que lo están haciendo alrededor del mundo y con Cristo mismo, acordándonos que Él entregó ese cuerpo por cada uno de nosotros. Así que inclinemos nuestro rostro, hermanos, y vayamos a dar una oración por este pan sin levadura. Padre Santo, venimos a ti, Señor, en esta mañana muy agradecidos por todas las bendiciones que tú nos das, Señor, porque tú has hecho un mundo perfecto para que nosotros disfrutemos, porque tú provees para nosotros, y aunque nuestras fuerzas son débiles y aunque podamos ser simplemente como un grano de arena en tu presencia, tú provees desde lo más pequeño que necesitamos hasta las cosas más grandes como la salvación. Todo viene de tu bendita mano, Señor. Te pedimos que en este momento que vamos a tomar este pan, que lo hagamos de una manera digna, discerniendo lo que estamos haciendo, acordándonos de tu Hijo en la cruz y muy conscientes que si no fuera por ese sacrificio, no podríamos llegar a ti en oración y podríamos entrar al cielo con la amplitud y con la confianza que tenemos hoy en día. Bendícenos en este momento, te suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
De igual manera, en el día en que Jesús instituyó la cena del Señor, después de tomar el pan, también tomó el vino y lo bendijo, diciendo que ese era el símbolo del nuevo pacto y que esa sangre iba a ser derramada por todo el mundo. Así que acordémonos de esa sangre en este momento y vayamos en oración por el fruto de la vida. Padre Santo, venimos a ti, Señor, muy agradecidos de nuevo por esta oportunidad que tenemos de recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Señor, de acordar que esa sangre, y cuando la recibimos por medio del bautismo, es la que nos limpia constantemente de nuestro pecado, del pecado grande igual que del pequeño, porque todo pecado nos aleja de ti, Señor. Y te suplicamos que nos des fortaleza, porque aun siendo conscientes de tus mandatos y de lo que es la voluntad tuya para nosotros, y aunque nuestra alma está dispuesta, muchas veces nuestra carne es débil y aún pecamos y caemos, y te pedimos que nos fortalezcas en nuestro espíritu para poder derrotar la tentación, Señor, para que el pecado cada vez sea más lejano en nuestra vida. Pero también te suplicamos por esas veces que caemos, que tengas misericordia de nosotros y nos perdones, que no solamente nos perdones, sino que olvides esas transgresiones para que cuando nos veas blancos como nieve y aceptables ante tu presencia, Señor. También de igual manera te suplicamos que nos des un corazón para perdonar a aquellos que nos ofenden a nosotros, porque sabemos que tu palabra enseña que con el perdón que perdonamos es con el que tú nos vas a perdonar a nosotros, Señor. Así que te suplicamos que nos des un corazón como el de Cristo, lleno de amor y de perdón. Y también te suplicamos que nos continúes lavando con esa sangre hasta el día que estemos en tu presencia y que ya no te estemos cantando solamente aquí, sino cara a cara, mirando tu gloria y llenos de gozo, porque ya no va a haber ni dolor, ni tentación, ni ninguna cosa mala, sino perfecta comunión contigo, porque tú vas a ser nuestra luz, como tu palabra lo dice, Señor. Y Jesús nos va a limpiar las lágrimas de los ojos en aquel día, así que te agradecemos, esa es la esperanza de nuestra vida, llegar allí algún día, y te suplicamos que nos ayudes a caminar de tu mano todos los días mientras estamos en esta tierra. Te agradecemos y te pedimos todo esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, con esto hemos concluido la cena del Señor. Vamos a continuar con unos cantos más antes de la lección de esta mañana. De nuevo, un placer estar con ustedes y que Dios los bendiga. Bueno, hermanos, vamos a continuar con Gracias Dios, otro canto de darle gracias a Dios. Así que los invito a todos a cantar, hermanos. No importa en el país que estén, en el lugar donde estén, cantémosle a Dios con corazón, con alegría, porque todo esto es para Él. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios. Elevemos en su honor un canto de loor. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda andar. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por
tu gran fidelidad. Aleluya, gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Amén, hermanos. Cantemos el siguiente canto. En Jesucristo, fuente de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma vece desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén, hermanos. Vamos a continuar ahora con la enseñanza. Dios los bendiga. Buenos días, apreciados hermanos. Qué dicha volvernos a ver hoy domingo, primer día de la semana. Es un amanecer bonito, a veces hace sol, a veces frío, e incluso hasta ha llovido, pero todas esas son bendiciones de Dios. Quiero pues primeramente darle gracias a Él porque nos está permitiendo un nuevo día de vida. Gracias a Dios tenemos salud, no nos ha faltado la comida. Y quiero pedirle de manera especial a Dios en esta mañana que sea su Espíritu Santo guiándome y abriendo nuestros corazones y permitiendo que su palabra se reciba con aprecio, con el valor que tiene la palabra, con el amor que nuestro Señor Jesucristo nos la dejó. Bueno, a raíz de unas preguntas que me han hecho las personas que he estado evangelizando de manera virtual, surgió un tema. Unas personas con las que he conversado creían que eran cristianas porque llevan 2 años asistiendo a una iglesia cada domingo y nada más. Y pueda que escuchen sana doctrina, pero no se han bautizado, no leen la Biblia, no practican la palabra que oyen. Y eso de no practicar la palabra que oyen es porque en las conversaciones nos fuimos haciendo preguntas y la palabra nos revelaba las cosas que nosotros realmente desconocíamos y por tanto no las estábamos practicando. Así que pensé que
es necesario repasar algunas cosas que desde la palabra de Dios debemos nosotros tener siempre presentes. Y hay un pasaje que seleccioné para ello, que ese pasaje incluso lo conversé con las personas que les cuento, con las que estuvimos conversando. El pasaje es Mateo 7, 24, 27. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. Bueno, mis hermanos, noten que la palabra dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Noten que dice oír y hacer. Es decir, no es suficiente con oír únicamente la palabra, es necesario oírla y hacerla. Pero a muchos nos pasa lo mismo, solo oímos los domingos o algunos domingos, porque si tengo que hacer algo que a mi juicio es más importante que asistir a la prédica y a la cena del Señor, que además es una petición de nuestro Señor Jesucristo, entonces yo termino asistiendo al paseo o haciendo los negocios el día domingo, o durmiendo más porque estuve en una fiesta y me trasnoché. Pero sería bueno entonces mirar con detalle este pasaje. ¿Quién es el hombre prudente? Es una pregunta que nos hacemos. Y la misma palabra nos la responde: el que edifica sobre la roca. ¿Y por qué es prudente? Vendría la segunda pregunta. Si buscamos el significado de prudente en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, nos dice que prudente significa precavido, significa cauteloso. Pero realmente, si yo busco la palabra en un diccionario bíblico en griego, esta palabra significa mucho más que precavido, mucho más que cauteloso. Realmente esta palabra significa sagaz, inteligente, habilidoso. Eso es lo que quiere decir la palabra prudente. Es decir, el hombre prudente es un hombre inteligente, es un hombre sagaz, y por ser inteligente y sagaz construye sobre la roca. Pero noten que Jesucristo dice: el prudente que oye estas palabras y las hace. Y cuando dice estas palabras, pareciera que está concluyendo una explicación. Y por lo general, por experiencia, uno concluye cuando ha venido dando grandes explicaciones y enseñanzas y va a cerrar un discurso. Entonces, ¿cuáles son o a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo con la expresión estas palabras? Pues si miramos el contexto de esta expresión, nos lleva a regresarnos al versículo 1 del mismo capítulo 7. Pero de la forma como comienza el versículo 1 del capítulo 7, me lleva a leer hacia atrás, es decir, a mirar todo el capítulo 6 de Mateo. Y me dirijo al versículo 1 del capítulo 6, y por la forma como inicia,
me doy cuenta que debo seguir leyendo hacia atrás y entonces debo consultar todo el capítulo 5. Y finalmente, el contexto de este pasaje que acabamos de leer es todo el sermón del monte. Eso quiere decir que todo lo que nuestro Señor Jesucristo venía enseñando, que no sabemos si fue un día, si fueron 2 días o 3 días, porque el sermón es bastante robusto, bastante impactante, bastante poderoso, tiene tantas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo no pudo haber durado 1 hora, ni 2, ni 3 enseñando todo esto. Lo cierto es que si miramos el contexto, nos damos cuenta que efectivamente cuando nuestro Señor Jesucristo dice, el prudente que oye estas palabras y las hace, era la forma como Él ya estaba concluyendo ese sermón y nos estaba diciendo que no es suficiente con oír, sino que es necesario, es vital hacer la palabra. Hacerla quiere decir practicarla. Todo el sermón del monte encierra la justicia del Evangelio. Y cuando uso la palabra justicia quiere decir lo correcto en la vida del hombre. Jesús viene enseñando acerca de unos deberes vitales de la vida cristiana. Utilicé la palabra vital para destacar que es necesario, que es indispensable poner en práctica estos deberes. El sermón de verdad es tan poderoso y tan detallado que no se puede resumir en 3 palabras. Ahí es donde está la expresión de nuestro Señor Jesucristo, que se vuelve potente, pues Él dice cualquiera, y cualquiera quiere decir un rico, un pobre, un gordo, un flaco, un negro, un blanco, un letrado, un iletrado, un colombiano, un chino, cualquier persona. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si hemos leído con cuidado todo el sermón, vemos allí al detalle toda la vida cristiana, la vida que una persona renovada debería esforzarse para cumplirla. Y uso también la palabra esforzarse porque nuestro Señor Jesucristo dice que no es fácil cumplirla, y esa dificultad la ilustra como la dificultad que se presenta cuando una persona quiere pasar por una puerta estrecha. Por eso, finalizando el capítulo 7 dice, entrad por la puerta estrecha. Y es tan estrecha la puerta como para que solo una persona pase. Era para expresar la dificultad que implica hacer o cumplir estas palabras, pues implica vencer nuestra naturaleza rebelde o nuestras propias inclinaciones naturales. De ahí la expresión, como lo resaltó Lucas en el capítulo 13, versículo 24, que dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y saben que esto lo respondió nuestro Señor Jesucristo cuando alguien le preguntó, ¿son pocos los que se salvan? Y entonces Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, mis hermanos, en otras palabras, el camino de la nueva vida no es fácil, es difícil, y se nos alienta a esforzarnos para seguir ese camino. Se nos alienta a que escuchemos la palabra y la pongamos en práctica. Cuando comprendí esto, entendí también
¿por qué la palabra hombre prudente significa habilidoso o inteligente o sagaz? Que para el pasaje significa el obediente. Solo el inteligente, solo el sagaz es obediente. ¿Y por qué se llega a esta conclusión? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo en un versículo inmediatamente anterior, dijo esto: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos implica ser obediente. La voluntad del Padre es la palabra que nuestro Señor Jesucristo venía enseñando, y por eso es que Él inmediatamente dice: el que oye y hace estas palabras le compararé con un hombre prudente. Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Noten que obedecer la voluntad de Dios es más que hacer milagros. Obedecer la voluntad de Dios es más que profetizar o más que echar fuera demonios. Yo les pregunto a todos: ¿alguno de ustedes ha hecho un milagro alguna vez? ¿O alguno de ustedes ha expulsado un demonio? ¿O alguno de ustedes ha profetizado en el sentido de la palabra como está ahí? Por lo menos yo no. Y si algo de esto hubiera hecho, eso no es suficiente para entrar al reino, como nuestro Señor Jesucristo lo está diciendo. No importa si hacemos milagros, no importa si expulsamos demonios, no importa si profetizamos. Vale más hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es hacer o cumplir la palabra de Dios que Jesucristo nos ha estado enseñando. El sermón enseña las bienaventuranzas, por ejemplo. Enseña el ejemplo que nosotros debemos dar en el mundo, y por eso nos dice: ustedes son sal y son luz. Trata el tema de la ira, el adulterio, el matrimonio, el divorcio, el amor hacia los enemigos. Profundiza sobre la oración, las ofrendas, el ayuno, el amor hacia lo material y las riquezas en el cielo, los afanes y las ansiedades, las críticas que a veces solemos hacer contra las otras personas. Y bueno, son tantos temas que de verdad el sermón es todo un tratado de la vida de un cristiano. Es por eso que a veces este tipo de prédicas dominicales poco gustan, porque se les habla de las exigencias que implica ser cristiano, y eso me incluye. Por ejemplo, ¿a qué joven, y cuando digo joven me refiero al género masculino o femenino, le gusta que le digan que no está bien tener relaciones sexuales con el novio o la novia sin estar casado? A ninguno, porque no le ve importante la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y por eso mismo no le dan la trascendencia que la palabra se merece. Hay parejas que llevan mucho tiempo en lo que nosotros en el mundo llamamos la unión libre. Se les anima a que se casen, se les corrige en el sentido de enseñarles que a Dios le agrada verlos casados, pero se molestan porque se exhortan a que se casen,
Les cuento, mis hermanos, que el matrimonio es bíblico, la unión libre no. Cuando una pareja de novios en yugos desiguales, y hablo de yugos desiguales cuando es la mujer la creyente y el hombre no, o el hombre es el creyente y la mujer no, esos son yugos desiguales, y se piensan casar, se exhorta al que es creyente o a la creyente a que no se case en esas condiciones porque a Dios no le agrada, y son matrimonios que quedan en riesgo de fracasos. Pero lo triste es que el creyente está convencido que no hay problema en casarse de esta manera porque él va a convertir a su pareja. Y lo dice con tanta seguridad como si fueran más sabios que Dios. Es tremendo eso. Por ejemplo, cuando yo quiero criticar a un hermano cristiano, la palabra que me enseña, que antes de hacerlo, yo esté consciente de que mis faltas no son más grandes de las que yo voy a criticar, o que no tengo faltas. Porque a veces sucede que el que critica o juzga a un hermano tiene faltas más grandes que las faltas de aquel hermano que es criticado. Y mire lo hermoso de la palabra de Dios como Él lo dice. ¿Y por qué miras la mota? Y en otras versiones dice la astilla que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿Qué es más grande, una astilla o la viga? La viga significa en sentido figurado que mis faltas son mucho más grandes que las que yo voy a criticarle a mi hermano. Eso y mucho más es construir sobre la roca. Y la roca todos sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Luego se trata es de construir sobre su enseñanza, sobre su palabra. Es decir, nuestro Señor Jesucristo nos está invitando a construir la fe en Él, a construir mi vida en Él, a que mis sentimientos, mis emociones y mis acciones, o sea, mi actuar, esté soportada en su palabra, soportada en la palabra de Dios. Por eso es que Jesucristo es la roca. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos hace una invitación muy grande de amarlo. Los animo de verdad a que amemos a nuestro Señor Jesucristo, porque si yo no lo estoy amando, ¿cómo puedo entonces construir sobre su palabra? Es decir, construir es aplicar su palabra, hacer su voluntad, y para hacer su voluntad debo conocerlo y enamorarme de Él, estar unido a Él, pues con Jesucristo el amor de lejos no funciona. Si nuestro Señor Jesucristo me dice cómo debo casarme, porque estoy pensando en casarme, entonces me caso de la manera como Él lo dice. Si nuestro Señor Jesucristo me dice cómo debo formar una familia, lo hago como Él lo está enseñando. Si nuestro Señor Jesucristo me enseña cómo debo tener un noviazgo, lo debo hacer como Él lo está enseñando. Eso es construir sobre la roca. Pero si yo no amo a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo podría entonces hacer su voluntad? Sería una contradicción. Vea lo que me dice la palabra de Dios en Juan 14:21. Dice, Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, está haciendo una pregunta. ¿Quién es el que me ama? Y Él responde,
el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Vean que manifestarse a él significa permanecer. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestro Señor Jesucristo que lo amamos? ¿Cuántas veces hemos dicho que estamos convencidos de que sí lo estamos amando, y amando a Dios y amando al Espíritu Santo? Pero ¿se nota ese amor en la obediencia? Es que la obediencia se convierte en el testimonio de mi amor por Él. Jesucristo quiere enseñarnos que hay una relación estrecha e inconfundible entre el amor por Él y el obedecer sus mandamientos. El amor por Él produce una motivación, debería motivarnos, debería ser como el motor que me impulsa a la obediencia. Y la obediencia termina convirtiéndose en la evidencia o en el soporte de que sí estoy amando a nuestro Señor Jesucristo. A veces las versiones bíblicas dicen que el que tenga mis mandamientos, otras versiones dicen el que guarde mis mandamientos, y otras versiones dicen el que ame mis mandamientos. Cualquiera de las tres expresiones significa tenerlos en mi mente, o en otras palabras, en mi corazón, y obedecerlos como un estilo de vida. Jesucristo anuncia que hay tres bendiciones. Mire, es que no pasemos por alto todo lo que dice la palabra. Jesucristo anuncia tres bendiciones para el que exprese su amor en la obediencia. Él dice que el amor del Padre estará en nosotros, que el amor del Hijo estará en nosotros, y la manifestación personal de Jesús en nuestras vidas. Mire, si quiere volvamos a leer el pasaje. Dice: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Tres bendiciones por la obediencia a sus mandamientos. ¿Sí ve entonces todo lo que nos perdemos por no amarlo como Él quiere? Por eso es que tenemos que romper la rutina cristiana. Y llamo rutina cristiana al hecho de que podemos estar pensando que yo soy cristiano porque oigo la palabra y asisto a tomar la cena todos los domingos, o porque algunas veces cuando tengo deseos de asistir a la iglesia. No, mis hermanos, nos falta mucho, porque como dije antes, hay hermanos que asisten los domingos a la iglesia porque ese día no se les cruzó con un paseo o con un negocio o con cualquier actividad, así sea una obra social. No, mis hermanos, amarlo es permanecer en Él siempre. Eso es como una pareja cuando se casa. Una pareja cuando se casa para permanecer casado, a raticos o hasta la muerte. ¿Cuál sería la respuesta? Alguien que nos esté escuchando diría: obvio, eso es obvio. El que se casa para permanecer con su pareja hasta la muerte. Pero ¿qué sucede? Que después vemos que la pareja está divorciada o está a punto de divorciarse. Esto no me podría a mí suceder con el amor que le profeso a nuestro Señor Jesucristo, porque ese amor sí o sí tiene que ser hasta la muerte y más allá de la muerte, porque en el cielo el amor de nuestro Señor Jesucristo sigue y es el amor perfecto. Luego, si rompo mi relación con nuestro Señor Jesucristo, como cuando se rompe la relación de un matrimonio, les aseguro, mis hermanos, por la palabra, que voy camino para el infierno.
Y una vez allí ya no hay retorno. Entonces amarlo es permanecer siempre en Él. Y la palabra dice que permanecer en Él es de muchas maneras, lo explica de muchas maneras y de muchos pasajes bonitos. Y lo ilustra de muchas maneras, es para que lo entendamos. Y mire, voy a citar algunos. Uno es, por ejemplo, hay un pasaje que dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos, si permanecen en mí. Y lo voy a leer completo. Y es una expresión que nos indica que permanecer en Él es igual que unirnos a Él. Juan 15, del versículo 1 en adelante, dice así: Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La palabra permanecer, ¿sabe cuántas veces se cita? 10 veces. Y significa retener, quedarse, vivir, morar, sujetarse. Significa que debe haber una relación así estrecha entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo, entre Él y Francisco, entre Francisco y nuestro Señor Jesucristo, porque acordémonos que la relación es personal. Aquí su palabra es muy clara entonces, y somos llamados a estar unidos a Él. Como parte de esa unión, dice esta palabra que Él nos limpia. Equivale a podarnos, como cuando cogemos unas tijeras y le quitamos a una planta los tallos marchitos, la flor que se está secando, la que se está poniendo ya feíta. Y noten que cuando se poda una planta, la planta se pone más bonita, florece más, se vuelve más verde, más frondosa. Pues Dios nos quita las acciones desleales que nosotros tenemos hacia Él, o lo que no es importante para Él, Él lo quita, Él lo poda de nuestras vidas, pero nos mantiene unidos a Él. Y es que es preferible, hermanos, que Él me pode, así me duela, a que me corte y me eche fuera. Debemos permanecer unidos a Él de todo corazón. Hay otros pasajes similares que significan lo mismo. Mire, Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. La palabra habitar significa morar, permanecer, unir, retener. Si la palabra de Dios permanece o se une a mí, significa que nuestro Señor Jesucristo permanece en mí, habita en mí, vive en mí. En otra parte dice
si permaneces en mí y mi palabra en vosotros. En otras palabras, en otras versiones, en otros capítulos, en otras cartas, se sigue hablando mucho de permanecer en nuestro Señor Jesucristo y que nuestro Señor Jesucristo permanezca en nosotros. Pero hay uno en especial. El que más me gusta es el que habla de el yugo. Y ese está en Mateo 11, versículo 28 al 30, y dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y a mí me eriza la piel cuando yo leo unos pasajes así, porque me emociona la palabra, lo que Él nos dice, lo que Él nos enseña. El yugo siempre será para dos. Siempre que se hable de yugo es para dos. En el campo lo cargan dos bueyes o dos toros, uno fuerte y experimentado y el otro débil, que está dispuesto a dejarse llevar como un buen aprendiz. El yugo hace que los dos toros, por ejemplo, si son dos toros los que tienen el yugo, permanezcan unidos, y para donde va el más fuerte, también el débil o el aprendiz camina por el mismo lado. Así sucede con el yugo de nuestro Señor Jesucristo. Su yugo, por eso Él dice: llevad mi yugo, o sea que su yugo me sujeta a Él. Es decir, yo voy para donde Él vaya, me domina, me lleva a renunciar a mi propia voluntad. La razón por la que me invita a que me ponga su yugo es porque Él me guía, es porque Él me lleva a donde Él camine, pues con su yugo voy a estar unido a Él y mi voluntad sometida a la voluntad de Él. Es decir, yo termino de tanto andar con Él, termino cumpliendo su voluntad. Cada uno se convierte en un aprendiz. Yo me convierto en un aprendiz de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo se convierte en mi maestro. Él será mi ejemplo. Sus enseñanzas son las que yo debo vivir. El permanecer en Cristo es lo que me transforma. Mire, hermanos, las iglesias están llenas, las iglesias cristianas están llenas de personas que alguna vez fueron chismosas, proxenetas. ¿Saben qué es una proxeneta? Persona que trafica con mujeres, que prostituye personas. Están llenas de ladrones, de prostitutas, homosexuales, drogadictos, perezosos, adúlteros, violentos, estafadores, borrachos, y la lista puede ser 50 veces más grande, pero que se transformaron gracias a nuestro Señor Jesucristo. Todos alguna vez fuimos o hemos sido despreciables o desagradables para Dios, pero estamos en su camino bajo su guía, porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos unió a Él y ahora permanecemos en Él. Cada persona tiene una historia en su conversión, y si no, mirémonos cada uno, y cuando escuchemos a alguien contarnos usted por qué se convirtió, nos cuenta una tragedia, nos cuenta una situación que él vivía horrenda, horrible, fétida, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo se convirtió y ahora pertenece a su iglesia. Pero si yo limito mi vida solo a escuchar la palabra cada domingo cuando puedo,
o a orar cuando puedo, o a leer su palabra cuando puedo, y no hago nada más, la verdad, no estoy unido a Él. Y estoy siendo engañado, porque estoy pensando que sí estoy unido a Él. ¿Qué dice su palabra? El que la oye y la hace. Noten que por ello Él llama a los que se sienten cansados y trabajados. ¿A quiénes están llamando? A los cansados y trabajados. ¿Y a qué los llama? A que tomemos su yugo. El llamado entonces es a que me sujete a Él a través de su yugo. Y llama a cansados y a trabajados. Pero no se trata de personas que están cansadas por el trabajo duro de su oficina o del campo, o que se quedaron sin empleo, o que la vida les ha generado mucho sufrimiento, o que se quedaron en una quiebra. No, no se trata de este tipo de cansancio. En la televisión había una iglesia que en una época, una iglesia denominacional, decía, está cansado, está trabajado, y decía, está fatigado por la vida, y daba una expresión que salía así toda grande, decía, pare de sufrir, y relataba una solución para no sufrir más. Vean, mis hermanos, eso también es un engaño. El sufrimiento siempre va a estar en nosotros, es decir, nos va a acompañar el sufrimiento seguramente hasta la muerte. Pero entonces, ¿a qué sufrimiento se refiere con estar cansados o trabajados? ¿O a qué se refiere entonces con ese cansancio? Mire, se trata de un cansancio que está en el alma y que solo se puede soportar o equilibrar si yo soy manso y humilde de corazón. ¿Y cómo puedo aprender a ser manso y humilde de corazón? Con el yugo que nuestro Señor Jesucristo me está ofreciendo. Su yugo hace algo en mí. ¿Sabe qué es lo fundamental que Él me está ofreciendo? Descanso para el alma. Entonces se refiere a un cansancio que está en el alma, y entonces Él me dice, si su alma quiere descansar, lleve mi yugo, que es fácil y ligero. Y pareciera que es algo contradictorio, porque los que hemos visto el yugo que llevan los toritos o los dos bueyes, uno ve como un madero grande, grueso, que los ata del cuello, y uno los ve como que ese palo pesa, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo me dice que su yugo no es pesado, dice que es fácil y que es ligero. Entonces, que con ese yugo Él me va a enseñar a ser manso y a ser humilde. Y siendo manso y humilde, me promete que mi alma va a descansar. Por eso Él llama a los trabajados y cansados, pero del alma, no del físico, no del agotamiento de que duerme poco y trabaja mucho. No, a ese tipo de cansancio no está llamando Él. Recordemos entonces, mis hermanos, que en mi corazón están las reacciones, están las emociones, está la ira, está la mentira, está la soberbia, el orgullo, la venganza, la amargura, el odio y mucho más. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, cuando me dice, sujete mi yugo, me está diciendo, Francisco, esas emociones, la ira, la mentira, la soberbia, el orgullo, la venganza, la amargura, es lo que lo tiene a usted cansado, es lo que lo tiene a usted amargado. Yo le invito a que sea manso y a que sea humilde, y su alma descansará de esas amarguras, de esos odios, de esos resentimientos que usted siente. ¿Saben por qué lo hace Él? Porque la amargura, una persona amargada, vive diciendo que nadie la quiere, que todo le sale mal, que todo el mundo la odia. Una persona orgullosa no quiere reconocer que hay mejores personas que ella, y entonces está todo el día
a la defensiva, presumiendo ser más que todos y ofendiendo a las personas. Una persona soberbia es intolerante, no admite que se equivoca, piensa que en todo él tiene la razón, no acepta que no sabe todas las cosas y que por lo general es terca. Una persona que tiene poco amor por el prójimo y por sí mismo siente odio hacia las personas, deseo de venganza, habla mal de los demás, desea el mal para las personas y para otros ella misma se encarga de hacerles el mal y se ve a sí misma como despreciable y así sucesivamente. Pero fíjense que nuestro Señor Jesucristo es el maestro de la mansedumbre y el maestro de la humildad. Jesús recibió odio, malos tratos físicos, calumnias, desprecio, humillaciones, blasfemias, recibió torturas, insultos y duras reacciones por la amargura que otros padecían. Fue humillado por los soberbios y por el orgullo de los judíos, de los fariseos, de los saduceos, de reyes, de sacerdotes. ¿Y sabe incluso de quién? De personas del común, mujeres y hombres que se unieron para pedir que Jesucristo muriera crucificado. Y finalmente le llegó la muerte, entre muchas otras cosas. Pero gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo resucitó y resucitó para el bien de todos nosotros. Por eso Él dijo: aprendan de mí. ¿Aprendan a qué? A ser mansos y humildes. La mansedumbre no es una debilidad, mis hermanos. La mansedumbre nunca será una debilidad y el que piense así está equivocado. Realmente hay muchas personas que creen que ser manso es ser impotente o que le falta carácter. Por el contrario, la mansedumbre es tener fuerza interior. ¿Fuerza para qué? Para tolerar, para no odiar, para no sentir venganza, para no humillar, para no sentir altivez, no ser orgulloso, no ser mentiroso, no murmurar de las personas. Todo eso es producto de una amargura que uno puede tener en el corazón y nuestro Señor Jesucristo nos invita a descansar de esa amargura. Y lo que nuestro Señor Jesucristo me está diciendo es que cuando yo soy manso, dejo de tener un control de mis emociones, dejo de tener un control de mis actos y dejo más bien que sea Dios quien me las controle. Por eso la agresividad me la puede controlar Dios. El odio hacia las personas me lo puede controlar Dios. La falta de amor por las personas me lo puede controlar Dios. Entonces, ¿por qué no me dejo controlar de Él? ¿Por qué no cargo el yugo que nuestro Señor Jesucristo me está ofreciendo para que mi corazón descanse de todo eso? Pero la persona que ha aprendido de la mansedumbre y la humildad de nuestro Señor Jesucristo, entonces no se deja llevar por emociones ni por reacciones sin control ante una situación determinada. Más bien vive bajo el dominio del Espíritu Santo, permitiéndole que le muestre lo que, por ejemplo, yo o una persona cualquiera debe hablar o hacer cuando hay un suceso desagradable que yo estoy viviendo. El Espíritu Santo me dice: tranquilo, cálmese, oiga, no conteste tan mal, oye, bájele el tono a las palabras, oye, no mienta, oye, Francisco, les recuerdo, no hay que murmurar por las personas, quite la amargura. Si usted no tiene el carro que tiene el vecino, no se amargue, no es necesario eso para el cielo. Todo eso es lo que Él me enseña y por eso me dice: yo le puedo ayudar a que su alma descanse. La mansedumbre nos lleva a aceptar que lo que Dios permite en mi vida es para mi bien. Es decir,
La mansedumbre me lleva a no culpar a Dios por los fracasos o por las cosas que pasen. La mansedumbre me lleva a no juzgar a Dios por tener un mal carácter, o porque no conseguí el empleo, o porque una persona no logró que el novio la quiera y la respete. No, muchas veces por esas cosas le echamos la culpa a Dios, pero la mansedumbre nos lleva precisamente a aceptar que lo que Dios permite en nuestra vida es para mi propio bien. El manso, por lo general, no lucha contra la voluntad de Dios, y lo hemos visto a lo largo de los pasajes, sino que vive con la expectativa de que siempre aprender algo de Dios siempre será algo bueno para mi vida. Pero esto algunas personas no lo comprenden. Por ejemplo, si la voluntad de Dios es que no se casen en yugos desiguales, porque hay personas que van contra el deseo de Dios. Si la voluntad de Dios es que las mujeres deben respetarse y tener dignidad, estima, valores, y por lo tanto no deben prestarse a sus propios deseos o a los deseos de los hombres, entonces ¿por qué hay mujeres con comportamientos que contradicen lo que Dios quiere? ¿Por qué no se comprende y se aprende que la voluntad de Dios está hecha es para protegerme, para evitar que yo cometa errores que después me van a generar tristezas y llantos? Y por esas tristezas y por esos llantos mi corazón se vuelve amargo, se angustia por los fracasos, por las desilusiones, por las decepciones, y me produce inconformismo. Por eso Él me dice: venga a mí, que yo le ofrezco descanso para su alma. El manso de corazón no se enfrenta a los demás como si fueran sus enemigos. Él me enseña a amar a mis enemigos. Por el contrario, Él me enseña a respetar a las personas, a valorarlos, porque sabe que también ellos son creados a imagen y semejanza, como yo también fui creado a imagen y semejanza de Él. Pero si lo entendiéramos, entonces no viviríamos con deseos de venganza, de causarle daño a las personas, o de ofender, de gritarlas, de herirlas, de robarlas, de odiarlas. La mansedumbre debe enseñarme también que ser un verdadero manso es imitar a nuestro Señor Jesucristo hasta en el dolor, en las humillaciones. La mansedumbre, aprender de la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo, también me enseña que la mansedumbre no nace conmigo, que la mansedumbre la debo aprender y la debo cultivar y hacer crecer de quien verdaderamente es un maestro en mansedumbre y en humildad. La mansedumbre no la puedo fingir. La mansedumbre y la humildad no la puedo aparentar, porque Dios sí conoce mi corazón. Así los demás sí me vean como manso y humilde. Podría estarla en algún momento determinado fingiendo o aparentando. Por eso es que para ser mansos y humildes debo transformar mi alma, y la única manera de transformar mi alma es descansando, como dice nuestro Señor Jesucristo, en Él, a través de sujetarme a Él, de cargar su yugo, que es fácil y que es ligero. El que no es manso y humilde no puede ser feliz nunca. Tendrá momentos de dicha, pero no es feliz, se deprime, se vuelve inestable, y por ello se siente cansado y trabajado, y hasta dice muchas veces: qué vida tan terrible la que me ha tocado vivir. Pero viene Jesús y me llama. Él ve mi amargura, Él ve mi desdicha, mi desasosiego, mi ansiedad, mi preocupación, por la razón que sea, y me dice: Francisco, ven que yo te haré descansar. ¿Cuántos hogares hay destruidos por palabras que nunca debieron salir de la boca?
¿Acaso no les parece familiar que se han escuchado expresiones como maldita la hora cuando te conocí? O yo nunca debí haberme metido contigo, o usted me destruyó la vida. A veces con palabras se destruyen matrimonios, pero también por acciones. Hay circunstancias que nunca debieron haber sucedido, como por ejemplo el maltrato físico, el engaño o el fracaso. Pero Jesús me invita a vivir en paz y a tener tranquilidad. Eso es ser manso y humilde. Y el amor es la clave de la mansedumbre y la clave de la humildad. El prójimo, mi prójimo, fue creado para ser amado. Y entre mi prójimo están hasta los enemigos que yo tenga. Es un mandamiento de Dios, amar al prójimo. Nosotros fuimos también creados para amar a Dios. Es un mandamiento. Los hijos vienen al mundo para ser amados y nunca para ser despreciados. Es la voluntad de Dios. Los padres deben ser amados por sus hijos. Es un mandamiento con promesa y es la voluntad de Dios. El esposo debe amar a la esposa al esposo. Es la voluntad de Dios. Y entonces, ¿por qué nos sentimos cansados y trabajados a veces? Porque nos falta ese yugo de nuestro Señor Jesucristo que nos enseña a ser mansos y humildes. Si he cometido errores en la vida, estos no debieran repetirse 1, 2 y 3 veces. Si yo me llamo cristiano y aún estoy viviendo en amargura por mis errores, entonces, ¿qué estoy esperando para sujetarme a Jesucristo a través de su yugo? Créanme, o mejor, créanle a la palabra de Dios. No me crean a mí. Solo hay un maestro que nos enseña a ser mansos y humildes. No es el novio que viene una vez y se burla de una mujer y se va y vuelve al año y se burla de nuevo de la mujer y se va. Y eso no es ser una mujer mansa. Solo veo hay una mujer que perdió su dignidad, su estima, su valor. Tampoco es manso la persona que le gusta perder los trabajos porque no tolera que le den órdenes y consigue otro trabajo y vuelve y lo pierde y así sucesivamente. Eso no es ser manso. No es tampoco aquel conductor que le gusta pasarse el semáforo en rojo y soporta que lo insulten 1, 2 y 3 veces. Eso no es ser manso ni humilde. No, la mansedumbre solo se aprende del verdadero maestro, que se llama Jesucristo. Él nos enseñó a ser mansos y humildes. Solo se aprende de Jesucristo, no del novio, no del amigo, no del vecino. Eso es un engaño. Hay personas que están cargadas de heridas, de disgustos, de fracasos, de odios, de desprecio y se sienten cansadas y trabajadas, pero Jesucristo las está llamando. ¿Y saben por qué nos llama? Porque nosotros solos no podemos. Nadie puede ser por sí mismo manso y humilde como Jesucristo lo es. Es un engaño si yo creo que por mis propios medios y por mis propias fuerzas yo lo puedo ser. Lo tengo que hacer con Jesucristo. Lo tengo que hacer ¿cómo? Sujetándome a Él. Y para finalizar, voy a leer un pasaje que nos invita a vivir en mansedumbre y en humildad. Y es Efesios 4, del 1 al 2, que dice así, mire, del 1 al 3 incluso, leámoslo. Dice, yo pues, está hablando Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos, dice, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oye, este pasaje nos hace un ruego. Nos está rogando a que seamos siempre humildes y amables, que tengamos paciencia con las demás personas, que soportemos con amor a los demás. Y dice que hagamos todo lo posible para mantener la unidad y la paz que les da el Espíritu.
Cuando el pasaje hace un ruego y enfatiza en que hagamos lo posible por mantener la unidad y la paz, es porque es más común estar en amarguras, en odios, en peleas, que estar en mansedumbre y estar en humildad. Y ya para concluir, mis hermanos, Jesucristo sirvió a las personas por amor. Nunca vino a recibir de los hombres condecoraciones, no. ¿Cuál condecoración le dieron a él? Que la muerte en una cruz. ¿Qué recompensa recibió de nosotros? Ninguna. Hacía todo por obediencia a Dios, sabiendo que recibiría su recompensa directamente del Padre, y por eso dice Filipenses 2, del 9 al 11, hay una parte que dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta lo máximo. La exaltación que viene de Dios es eterna, mis hermanos, y es mucho más grande que la que cualquier ser humano nos puede ofrecer. Por eso no nos dejemos engañar de nadie y hagámonos respetar y hagámonos valer y seamos mansos y humildes. La persona que tiene un corazón humilde como el de nuestro Señor Jesucristo descansa en Él, porque en Él está la paz verdadera. Una humildad aprendida de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a reconocer que debemos someternos a la voluntad de Dios, así nos parezca absurda, así como nuestro Señor Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre. Cuando dice nuestro Señor Jesucristo que su yugo es fácil y su carga ligera, nos está enseñando que sus demandas, o sea, sus exigencias, además de ser justas, se pueden soportar. Y para ello Él nos da la fortaleza espiritual a través de su Espíritu Santo. Su voluntad, la voluntad de Dios, siempre serán prevenciones para nosotros, enseñanzas que evitan que nosotros tengamos o cometamos errores y después tengamos que llorar y padecer amarguras. Dios no nos quiere ver amargados o agresivos. Cuando la palabra dice que su yugo es fácil y su carga ligera, significa, mis hermanos, que es bueno y que no daña a nadie, no nos aplasta, no nos destruye, no nos humilla. Mis hermanos, que Dios nos siga fortaleciendo y nos continúe sujetando con su yugo si le hemos correspondido a su llamado. Que Dios nos siga bendiciendo y nos permita vernos dentro de 8 días, así sea de manera virtual. Bendiciones, mis hermanos, en Cristo. Bueno, hermanos, después de esa excelente predicación, vamos a cantar un canto más y vamos a tener la despedida. Los invito a todos a que canten conmigo, Oh bondad tan infinita. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eterno y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud.
Amén, hermanos, Dios los bendiga. A continuación, la despedida. Bueno, hermanos, hemos terminado este servicio de hoy domingo. Ha sido una bendición poder tomar la cena, obedecer los mandamientos del Señor, recordar el sacrificio que Él hizo y también poder alimentarnos de su palabra y estudiar y aprender de lo importante que es que nosotros seamos mansos y podamos tener compartir ese yugo con Jesús. Es realmente una bendición. Como siempre, para terminar, quiero recordarles el mantener en oración a todas las personas, que los que están enfermos, los que están debilitados espiritualmente, oremos los unos por los otros, llamémonos unos a otros y, y también estar pendientes del estudio. El miércoles estamos haciendo los estudios, vamos a enviar el link por WhatsApp o también lo vamos a poner en el Facebook para que todos estén pendientes y se puedan unir. Es el miércoles por la tarde, por la noche. Y sin ser más, pues que Dios los bendiga a todos y que estemos, si Dios lo permite, juntos en la próxima oportunidad.